La primera novela de Roberto Arlt que leí fue El juguete rabioso. Esto es algo que ocurrió durante mi temprana adolescencia, o sea, a mediados de los 70. Por aquel entonces me identifiqué con el narrador, Silvio Astier, desde las primeras páginas, porque parecía tan deslumbrado por los folletines de aventuras como yo lo estaba todavía medio siglo más tarde. Imaginé incluso que habíamos leído exactamente los mismos libros. Los relatos de Alejandro Dumas, publicados por Editorial Tor, que heredé de mi abuelo, coetáneo de Arlt, están entre mis posesiones más preciadas. Seguí leyendo hasta el final, pero hoy estoy en condiciones de admitir que no entendí un carajo. Todo bien con el Astier jovencito que se soñaba aventurero y encaraba trapisondas con sus socios del Club de los Caballeros de la Medianoche. Pero después, a medida que crecía, Silvio se convertía en un quejoso y en un humillado y terminaba traicionando al pobre Rengo porque sí, de puro jodido nomás. Todo lo que hacía me parecía retorcido y caprichoso, prácticamente inexplicable. ¿Y ese final? ¿Qué era esa especie de epifanía proto-hippie a la que se lanzaba cuando el ingeniero Vitri le reprochaba la indignidad de su delación? ¿A qué venía esa parrafada donde habla de lo linda que es la vida y pretende que Dios es la alegría de vivir? ¿Qué clase de colofón era aquel en boca de alguien que acababa de renunciar a sus aspiraciones heroicas para abrazar una carrera de villano o cuanto menos de turro? En aquel momento yo sabía poco y nada de Arlt. En consecuencia, no estaba en condiciones de plantearme que crecer en la Argentina de los Alvear, como hijo de dos inmigrantes pobres, jugando a las escondidas con la miseria, la frustración y la enfermedad, podía haber coloreado su experiencia. Su padre, no olvidemos, era un prusiano jodido, por no decir sádico. Después probé suerte con Los Siete Locos y aunque no entendí mucho más, el personaje de Remo Erdosain me permitió asimilar que lo que movía a este Arlt era una angustia fenomenal, una suerte de existencialismo avant la lettre, antes de tiempo, según el cual vivía como si le estuviesen trepanando el alma las 24 horas y la existencia no fuese otra cosa que una sucesión, por suerte, finita de humillaciones y capitulaciones. El tipo, de forma embrional en Silvio Astier, de forma desatada con Erdosain, había descubierto que esa desesperación era su sentimiento más poderoso. Se aferraba a ella como si fuese lo único que lo salvaba de hundirse y por eso necesitaba alimentarla, para que no lo largase duro, dejándolo sin más opción que enfrentarse al vértigo de no saber ya más qué sentir. El barrio de Flores que frecuentó el niño Arlt ya no se parecía al lugar donde crecí. Después del peronismo y particularmente en los 70, era un pueblito de clase media, despojado de mugre y de toda sordidez. De los conventillos donde anidaba la tuberculosis habíamos dado el salto cuantitativo hacia Pampernick, nuestro primer local de fast food. Y mi experiencia vital fue otra también, por no decir que fue opuesta. Mis viejos eran descendientes de inmigrantes, pero no pobres, sino profesionales. Ellos representaron la primera generación de universitarios de la familia, hasta literalmente fueron mijos los doctores.
En odontología, ya sé, pero doctores al fin. Pertenecían a esa clase media que ya no existe, lo suficientemente satisfecha de sí misma como para no legarme mambos ni rencores con el ADN. Gente a la cual, como a la inmensa mayoría de los argentinos de entonces, nunca le faltó casa, ni comida, ni educación, ni atención médica. Así era lógico que yo no estuviese en condiciones de entender el tormento constante que movilizaba a los personajes de Arlt. Claro, después llegó la dictadura. Pero esa es otra historia. El Silvio Astier que narra El juguete rabioso es un joven todavía, a quien lo desangelado de su experiencia vital le enseñó ya que en la Argentina de los años 20, de aquellos años 20, los del siglo pasado, cuyos paralelismos con este tiempo tristemente no paran de incrementarse, no hay lugar para el heroísmo. La sociedad argentina de entonces se encontraba estratificada de la forma más rígida. De un lado estaban los poderosos, minoría con ínfulas de aristocracia o cuanto menos de casta superior, y del otro estaba la multitud de los pobres. Minga de clase media, no existía nada ni remotamente parecido. Nunca nadie había oído hablar de nada como el ascenso social, era una noción inconcebible en aquel momento. El imperativo general, pues, pasaba por la supervivencia. Para los que zafaban apenas, la mayoría, toda la energía se les iba en el esfuerzo por mantener la cabeza fuera del agua, ya fuese por las buenas, o sea, deslomándose, o bien mediante la picardía y el delito. Un pendejo pobre como Arlt pispeaba literatura rocambolesca porque costaba centavos, era un consumo popular. Pero no podía acceder, entre tantísimas otras cosas, a formación política de ningún tipo. La política en aquel momento no formaba parte de la vida cotidiana en tanto herramienta de transformación. A pesar de lo que vociferaban los inmigrantes anarquistas, el mundo parecía ser exactamente lo que era: inmutable, inamovible, inconmovible. Y cada uno debía resignarse a desempeñar allí el rol que le había tocado, lo cual se volvía particularmente angustiante en alguien que se percibía dueño de una inteligencia y unos dones que su medio no le permitía desarrollar. En este sentido es rica la anécdota del Arlt que fue expulsado de la Escuela de Mecánica de la Armada a los 15 años por inútil, recreada vía Silvio Astier en El juguete rabioso, a quien, según Arlt, echan de la escuela de aviación porque no necesitan gente inteligente, sino brutos para el trabajo. Esa tensión existente entre la potencia individual, por un lado, y las limitaciones y ataduras que impone el medio social, es una de las fuentes energéticas de la literatura de Arlt. No cuesta mucho reconocer pulsiones parecidas en la narrativa de Pablo Ramos, por ejemplo, uno de cuyos libros se llama La ley de la ferocidad, que es justamente el principio al que apela el ingeniero Vietri al final del juguete rabioso para tratar de entender la motivación de Silvio. Y también en la obra de César González, el autor de, entre otras cosas, El niño resentido. Sus marcos de referencia histórica son distintos, por supuesto. Arlt creció en la injusticia de la sociedad argentina pre-peronista. A Pablo le tocó la injusticia de la sociedad argentina de la plata dulce y la hiperinflación, que quizás haya sido la primera de las implosiones de nuestra clase media.
A César no le quedó otra que crecer en la injusticia de la Argentina fundida por el menemismo. Es un hijo espiritual del 2001. Pero miren qué cosa, en los tres casos, la formación cultural fue la ganzúa que les permitió escapar de los moldes que los condenaban a ocupar. ¿Con qué instrumentos contará en el futuro el piberío de hoy, en caso de que conserve alguna posibilidad de escapar a un destino de sumisión? ¿Les servirá todavía el diferencial que siempre ofreció la cultura argentina o habrá sido neutralizado ya por los contenidos del magma digital? El presente es uno de furibunda crisis. Seguramente alumbrará a muchos traidores al estilo Astier. Lo que me pregunto es si alumbrará a algún Roberto Arlt. Todos estamos padeciendo esta crisis, casi todos, obviamente. Es inevitable. Aunque hasta hoy hayamos eludido la zozobra económica, toco madera, el desasosiego general es inescapable. Hace mella en el alma que flaquea precisamente porque sigue viva y siente. Pero también se experimenta a consecuencia de que no vivimos solos. Casi todas las personas que nos cruzamos durante el día están llagadas de un modo u otro. Los que comparten nuestros viajes en los medios públicos, los que nos atienden en cada negocio u oficina, los que nos cruzamos en las calles, los que apelan a nuestra generosidad en las esquinas, los que tienen la responsabilidad de informarnos, los que duermen en umbrales, los que escriben y postean lo que vemos en las redes, y también aquellos que permanecen invisibles porque en efecto no están a la vista o no les prestamos atención, como las personas que conducen los bondis y los trenes, las que se encargan de que funcionen los semáforos, las que se llevan la basura, las que se ocupan de que fluyan el agua y la luz y el gas,
las que distribuyen nafta y suministros a los hospitales y alimentos y remedios a supermercados y farmacias. Esta crisis es atroz, pero no empezó en diciembre del 23. Sin necesidad de ponernos arqueológicos, habría que retroceder por lo menos hasta diciembre del año 15, cuando al cabo de una docena de años de estabilidad y progreso, inéditos en comparación a la experiencia histórica que arrastrábamos, decidimos jugarle un pleno a quienes prometían que conservaríamos lo obtenido y que además ganaríamos más disponiendo de dólares libremente. Fue así que consagramos en las urnas a un gobierno que estaba llamado a hacer gala de mejores modales porque estaba integrado por gente fina, ¿o no? Y que además, como si esto fuera poco, iba a garantizar el suministro ininterrumpido de tampones y vasitos de Starbucks. La realidad, nos defraudó al toque. Conservo 2 radiografías de aquel tiempo que me parecen elocuentes. El Indio y los fundamentalistas tocaron en Tandil en marzo del 16. Ese concierto fue una fiesta, como lo habían sido todos desde que debutaron en público a fines de 2004 en La Plata. La vida no había cambiado mucho entre diciembre del año 15, cuando asumió Macri, y ese marzo del 2016. Pero en marzo del año siguiente, del 17, la mano ya era otra por completo. Después de un año de Macrinomics, que incluyeron devaluación, exenciones de impuestos para los más ricos, descomunales aumentos de los servicios esenciales, el expediente de parar la olla y conseguir trabajo estable y rendidor se había empezado a emputecer. Y además del público familiar por un lado y perfectamente transversal en términos sociales que seguía fielmente a los fundamentalistas, en aquella olavarría de marzo del 17 aparecieron carradas de pibes dados vuelta, completamente zombificados, como no se los veía desde los últimos conciertos de Los Redondos durante los 90, o sea, desde la descomposición que supuso la decadencia del menemismo y la incompetencia del gobierno de la Alianza. Los 4 años de Macri supusieron un retroceso colosal en materia económica y por ende social. Millones de argentinos que habían alcanzado un estándar de vida digno y la posibilidad, por primera vez para muchos, de proyectarse hacia el futuro y hacer planes, involucionaron y empezaron a llevar adelante vidas marcadas por la precariedad. Ese fue el tiempo en que Esteban Bullrich hizo de vocero de una política oficial que invitaba a vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Lo cual, entre otras razones, explica la derrota que convirtió a Macri en el primer presidente que no logró ser reelecto desde que en la Argentina se restableció el sistema democrático. Pero el presidente a quien se eligió entonces, precisamente para que revirtiese esa pendiente por la cual nos deslizábamos, no hizo nada para frenar la caída. Suele mencionarse la irrupción del COVID como un atenuante, pero el tenor de las medidas que Alberto Fernández tomó y dejó de tomar durante el resto de su administración indica que no tenía la menor intención de cambiar el rumbo impreso por Macri. Salimos de la cuarentena medio tocados, pero en vez de dedicarnos a gozar de la vida que habíamos preservado en medio de una incertidumbre tan poco disfrutable, nos topamos con otro virus.
el de la malaria económica que nos mandó a la cucha nuevamente. La descomunal deuda con el FMI que Alberto había prometido investigar y judicializar se convirtió en un acuerdo tan acrítico como ruinoso. Fue más que lógico, aunque nos pese, que a fines del 23 tantos renegasen de la opción que sugería continuidad del albertismo a través de la figura de quien había sido su socio en el Frente Renovador. Repaso estos hechos, aunque sé que todavía los tenemos frescos en la memoria, porque en realidad lo que quiero es alejarme por completo de ellos, y en particular de su representación, inmediatamente. La comunicación política actual se expresa a través de generalizaciones y códigos que tienden a convertir la realidad en abstracciones. Cuando quieren contarnos lo que está pasando o lo que puede ocurrir, e incluso cuando intentan contarnos, decirnos cuán jodido está todo, se apela siempre a lo mismo, se mencionan cifras de las que últimamente además se hace un uso tan mentiroso que ya no se puede creer ni en los números. Se exhiben cuadros y diagramas, se habla de leyes que serían imprescindibles y de leyes que obstruyen porque son hojarasca. Yo entiendo que la política concreta está hecha de cosas como esas, que son instrumentos a los que no se puede renunciar. Pero explicarnos lo que pasa tan solo a través de esos recursos es como explicar una batalla a partir de las imágenes tomadas por un dron que vuela entre las nubes. Por supuesto que desde ahí arriba los movimientos de cada fuerza se aprecian con claridad, casi como si pelearan sobre un tablero o sobre una maqueta. Parece muy didáctico. Es estético incluso, y puede llegar hasta ser bello, como lo son en sí mismos los números y los gráficos. Pero para entender la verdadera naturaleza de lo que está ocurriendo, hay que descender de esas alturas y meterse en las entrañas de la gresca. Hay que estar en medio de la batalla para percibir el verdadero costo del que hablan esas cifras, esas curvas, esas leyes. Y por eso creo que hay que empezar a hablar de los 8 años del tándem Macri-Fernández desde otro lugar. La crisis que agravaron se lee diferente desde el campo de batalla y particularmente en lo que hace a las nuevas generaciones. Una parte de los todavía jóvenes llegó a conocer lo que significaban tanto una estabilidad como un bienestar razonables. Puede que los mayores lo recuerden incluso de forma consciente y que para quienes le siguen sea tan solo una sensación, la memoria vaga de una tibieza, del ronroneo de un motorcito que camina sin sobresaltos. No se vivía mal hasta el año 15. No se sobrevivía, se vivía. Y cuando tenés laburo y la guita llega casi hasta fin de mes y podés organizar vacaciones y contás con pilchas y hasta podés comprarte algún aparatito en cuotas, el estado de ánimo, el individual sí, pero ante todo el familiar, que es el que determinan los padres, suele ser uno. Que no equivale a la felicidad necesariamente, pero sí a la tranquilidad. Esa condición en la cual podés permitirte hablar todo el tiempo de tus sueños y de las boludeces que te entusiasman, en vez de hablar de guita constantemente. Para los más viejos de entre los jóvenes, los 8 años de Macri y Fernández supusieron la caída a pico desde una situación a la que hasta entonces no habían identificado como celestial
y que solo percibieron como tal cuando la perdieron. Por supuesto que no estoy diciendo que vivíamos en el paraíso, no como vidrio, pero las circunstancias humanas son siempre relativas. Todo estado se compara siempre con el previo, porque solo conocemos lo que ya hemos experimentado. Uno puede ser un perfecto infeliz hasta el momento en que le diagnostican una enfermedad grave y entonces empieza a añorar lo feliz que era hasta que ese diagnóstico desbarató sus maravillosos planes. Yo me considero un tipo muy imaginativo, pero aún así se me hace cuesta arriba visualizar lo que pasa en el alma de un o una joven cuando empieza a percibir que la vida no va a ser lo que imaginaba que sería ni de lejos. Porque ser joven ya es angustiante per se, desde que uno duda lógicamente, inevitablemente, de las propias capacidades para defenderse y salir adelante en el mundo. Podés tener ambiciones cuando sos joven, pero careces de ninguna garantía de que vas a lidiar bien con el mundo de los adultos. En la práctica todos partimos a proyectar a partir del modelo de nuestros padres, que siempre aspiramos a mejorar. Aun cuando a ellos les haya ido razonablemente bien, el objetivo es siempre ir un poquito más allá, superarlos, progresar. Pero cuando el bienestar de esos mismos padres se desmorona y todos los parámetros de lo real te sugieren que lo más probable es que tu suerte sea peor, es lógico que se te vaya el alma al piso. Un joven es puro futuro por definición. Afanale la perspectiva de un futuro agradable y ya no será nada. Pero además está el piberío que vino después. Los más chicos. Aquellos que ni siquiera pueden recordar vagamente una vida mejor porque ya nacieron en una situación de mierda. Hijos de una pareja acuciada por el imperativo de la supervivencia y por ende, a veces entre gritos, o carencias, o violencias, o limitaciones afectivas, o intoxicaciones, o frustraciones constantes y desatenciones múltiples. En enorme cantidad de casos sus familias no han tolerado la presión cotidiana y se han disuelto. A menudo se desintegraron de la peor manera y uno de los padres desaparece. O permanece en la periferia incluso cuando lo mejor sería que desapareciese. Esto es lo que ocurre en el llano de la batalla. En sus primeras líneas, donde la metralla ensordece y el humo impide distinguir atrás de adelante y si alguien te banca todavía o te quedaste solo. En la Argentina de hoy, los pibes y pibas que viven en situaciones como esa no son una excepción, son millones. Son prácticamente una categoría social en sí misma. Y en consecuencia, representan la mayoría de los argentinos del mañana. Nuestra nación va a ser el resultado concreto, palpable, de lo que estos pibes de hoy puedan o no hacer. ¿Cuántos Silvio Astier habrá entre ellos? ¿Cuántos que logren sobreponerse a su circunstancia como hizo Roberto Arlt? No podemos esperar a que la batalla haga un alto y el humo se disipe para entender que millones de argentinos jóvenes y niños están ya rotos o en trance de romperse. Hay que dejar de mirar la realidad desde el dron y saltar al llano a defenderlos. Hoy mismo. Ayer.
Cuando digo que los pibes y pibas rotos son ya una categoría social en sí misma, no estoy exagerando. Y partes de nuestro imperfecto aparato estatal, ahora, para colmo, bombardeado desde adentro, lo reconocen así. Apostaría, no mucho, pero apostaría a que la mayoría de ustedes ignora la existencia de un tercer tipo de establecimientos educacionales en nuestro país. Yo mismo lo descubrí, pero por casualidad, digo, no por mérito personal. Todos sabemos o creemos saber que están las escuelas convencionales, ya sea públicas o privadas, y que están las escuelas que son para críos con dificultades motrices o neurológicas. Pero además existe un tercer tipo de escuelas a las que se identifica mediante un eufemismo, se las suele llamar, de acuerdo a los lugares, de recuperación. Los que van ahí son, podríamos decir, a falta de mejor definición, disfuncionales sociales. Criaturas rotas, sí, pero no porque tengan problemas orgánicos ni neurológicos. En los papeles deberían rendir académicamente como cualquier otro. Pero claro, llegan al sistema con otro tipo de dificultades emocionales, afectivas. No tienen problemas cognitivos, tienen bloqueos mentales. Son crías y críos que están en perfectas condiciones físicas, orgánicas de expresarse, de realizar operaciones matemáticas. El tema es que llegan a cualquiera de estas instituciones con una carga traumática que los traba y los inhabilita. En cada caso es diferente, obvio, pero siempre es resultado de una mezcla de violencias sociales, económicas, a veces físicas, y de carencias en materia de afecto o empatía o de comprensión respecto del cariz de la dificultad que el crío o la cría padecen. Voy a intentar explicarlo mediante un ejemplo imperfecto, obviamente, como todas las analogías. Si a ustedes
los hubiesen metido en una caja de madera desde chiquitos, con un par de agujeros para que entre el aire y un poquito de luz nomás y poder pispear hacia afuera, y solo se los sacase de esa caja para comer, bañarlos e ir al colegio, lo más probable sería que su mente no funcionase de manera convencional. Tendrían el alma tomada por una borrasca constante, una tormenta que no cesa. Y si entonces yo les preguntase, ¿cuánto es 4 por 5? Podrían responderme, de hecho saben la respuesta, pero para que mi pregunta llegue a su conciencia y puedan devolverme el número 20, deben sobreponerse primero al barullo de esa borrasca, de esa tormenta. Necesitarían despejar la mente antes de efectuar la operación y contestarme. Y eso no les resultaría fácil, porque su cuerpo puede haber salido de esa caja oscura, pero su alma no. Cada criatura de estas expresa sus dificultades como puede. Algunas comunican su desarticulación moviéndose de manera rara o torpe, como si fueran autitos chocadores con forma humana. Otros la comunican a través del lenguaje. Otros mediante estallidos de violencia, detonados por cualquier cosa. Una frustración, la presencia de un compañero o compañera que les cae mal, una propuesta que no les gusta o que los angustia. A menudo hay que contenerlos entre 4 adultos. A medida que crecen, obviamente, esa contención se hace más difícil. Algunos llegan a tener una estatura y una complexión física que les permitiría matar de un golpe, por supuesto involuntariamente. Pero muchas veces la violencia está dirigida hacia sí mismos. Se revientan la cabeza contra la pared, le dan frentazos a los vidrios. Se dan casos incluso de intentos de suicidio a edades en las que nadie suele pensar en la muerte. Durante años, el sistema, o mejor dicho, ciertos representantes individuales del sistema con más voluntad que recursos, los contienen como pueden, a menudo comiéndose más de una piña literal. Muchas de estas criaturas deberían ser tratadas a diario en centros ad hoc, al estilo de los hospitales de día. Pero esa posibilidad escasea y además es común que las familias se nieguen, porque las familias son las que tienen la última palabra al respecto en las decisiones sobre sus hijos. Porque claro, es comprensible que se aferren a la última posibilidad de que el pibe o piba conserve un vestigio de lo que consideran, de lo que entienden por normalidad. ¿Qué clase de futuro les espera, piensan, si en vez de estudiar no hacen otra cosa durante el día que lidiar con médicos y terapeutas? Pero incluso esa escolaridad es limitada en el tiempo. Ya sin escuelas ni hospitales de día, esos pibes y pibas quedan librados a la buena de Dios o a la buena de los narcos, porque todos sabemos que en los barrios populares los espacios que el Estado cede los ocupa de inmediato el émulo local de Pablo Escobar. No olvidemos, además, que vivimos en un país cuyo presidente pretende bajar la edad de imputabilidad a los 12 años. Si alguien se tomase el trabajo de rastrear cada incidente policial endilgado a algún joven, cada pibe muerto por un policía de civil o un ciudadano que dice haber tomado la justicia en sus manos, de cada pibe que termina en un hospital porque estaba dado vuelta en un umbral o porque se peleó cuando estaba pasado de rosca, la estadística revelaría que un porcentaje considerable corresponde a chicos y chicas en condiciones como las que describí, disfuncionales sociales, mal diagnosticados, nunca
o mal tratados. En suma, víctimas de sus circunstancias, que no solo son individuales, sino también políticas, y abandonados por el Estado en toda la línea. Un Estado que en las últimas décadas fue voluntarioso, aunque imperfecto, pero que ahora es francamente abandónico, salvo a la hora de fusilarte en la calle, claro, o de mandarte a un instituto. Yo sé que a algunos de ustedes esta categoría social les va a parecer la excepción a la norma, pero no lo es. Es simplemente la categoría que hace síntoma, que expresa abiertamente lo que la mayoría esconde. Estoy roto. No sé qué hacer. No puedo pensar. No tengo futuro. Necesito guita, tengo que hacer guita. No consigo pasarla bien, salvo cuando me intoxico o me peleo o me pierdo en los jueguitos. Casi todos esos pibes rotos tienen hermanos y hermanas que crecieron en el mismo hogar, en el mismo contexto. ¿Significa eso que los hermanos y hermanas están enteros? Claro que no. Quiere decir que los que están rotos exteriorizaron su malestar, aunque sea de forma involuntaria y extrema, mientras que el resto lo conserva guardado, bien adentro. De estos, algunos conseguirán procesar su situación y construir una vida en positivo, pero muchos otros no. Tal vez no manifiesten conductas maníacas, pero de todas formas se van a estrolar, a frustrarse, a fracasar. Eso sí, con sordina. En estas condiciones económicas, sociales y políticas, las generaciones que vienen engendrando la era de los Mauricios, Malbertos y Mileis están más jodidas aún de lo que estuvo mi generación durante la dictadura, o la generación que fue joven en los 90 y en el 2001. Los pibes y pibas que crecieron en la Argentina del 16 en adelante están siendo enviados al frente de batalla de la vida, mal pertrechados, sin conducción, para dar la cara a un enemigo infinitamente superior, que ni siquiera necesita trabarse en cuerpo a cuerpo porque minó el terreno y además cuenta con que se maten entre ellos. Y nosotros, los adultos, los hemos dejado marchar a esa guerra en un silencio vergonzante. ¿Cuántas generaciones está dispuesta a sacrificar la Argentina contemporánea, que todavía no se repuso del martirio de los jóvenes de los 70 ni de la agresión institucional contra los morochitos que quedó legalizada en los hechos desde los 90? Yo no creo que su suerte esté sellada, lo aclaro por las dudas. En parte porque, a pesar de la evidencia en contrario, yo soy de la generación traumatizada por la dictadura, que hoy es testigo impotente del genocidio de Gaza. Sigo creyendo en la belleza y en la generosidad del espíritu humano y en particular en la creatividad y resiliencia de los jóvenes. Yo quiero pensar que van a encontrar algún modo de dar vuelta a esta taba y de rebelarse contra este mundo tan injusto. Eso sí, ojalá sea pronto. Lo que trato de decir es que hacemos mal en dejarlos solos o abandonarlos a las influencias perniciosas que abundan y están lo suficientemente avispadas para no hablarles desde las alturas de un dron. La Argentina de mediados de este siglo va a hacer exactamente lo que los jóvenes de hoy consigan o consientan hacer con ella.
Sería poco inteligente poner toda la responsabilidad en sus manos, aunque más no sea porque muchos tenemos hijos o hijas jóvenes o sobrinos o nietos o pibes conocidos y queridos a los que, presumo, no nos gustaría ver devorados por la tormenta. El título original de El juguete rabioso, la novela de Arlt, era La vida puerca. Tenía sentido porque subrayaba que la parrafada final de Silvio Astier era una impostura o al menos un acto de autoengaño. Les recuerdo que Silvio, como les decía al principio, conspiraba con el Rengo para afanar al ingeniero Vietri, pero en el último momento decidía delatar al Rengo y mandarlo preso. Y que esa traición no se debía a un rapto de responsabilidad cívica o de moralina, sino simplemente al deseo de descubrir qué se siente cuando entregás a alguien que confió en vos. ¿Cómo es eso de ser un Judas? En esa instancia, el ingeniero Vietri, que iba a ser la víctima de todo esto, lo fustiga a Silvio, pero Silvio se lanza a decir que a pesar de todo cree que la vida es bella y logra intrigar al tipo, al ingeniero. Por supuesto, para que Vietri lo oiga en esa circunstancia, Silvio necesita aclararle que no es un enfermo, que no está loco. Para eso se presenta como una víctima, como alguien que ha entendido que ser Judas es su destino, su condena, pero que a pesar de ello no le guarda rencores a la vida. Por eso pronuncia esa frase inolvidable que tantos recordamos: yo no soy un perverso, soy un curioso de esta fuerza enorme que está en mí. Es una frase que podríamos poner en boca de Milei perfectamente, ¿no? El combo de la victimización y la reivindicación de la vida parece persuadir a Vietri de que Silvio es redimible. Por eso promete conseguirle un trabajo en el sur, donde Silvio dice que le gustaría ir, y lo despacha de su casa. ¿Es sincero Vietri o simplemente se está sacando a este pibe impredecible de encima? Lo que parece más claro es que Silvio no es del todo sincero, porque simula aceptar la oferta de Vietri, le estrecha la mano y sale, pero antes, dice Arlt, tropecé con una silla. Esa torpeza, ese descuido, sugiere que en realidad la cabeza de Silvio está en otra parte, que ese speech sobre la vida linda y la alegría de vivir es puro verso. Su pitch de vendedor callejero, de pícaro a los Solari, y que en el fondo Silvio sigue convencido de que, como lo establecía el título original, la vida es puerca, una mugre, una energía rastrera que repta por el barro hasta que le llega la nada. Cuentan que el escritor Ricardo Guiraldes, oficiando como mentor de Arlt, le sugirió que buscase un título menos chancho si quería vender libros entre la gente que por entonces, a mediados de los años 20, a esta misma altura pero un siglo atrás, compraba libros. Y entonces Arlt optó por El juguete rabioso, que es bellísimo sin duda, pero más engañoso respecto del contenido del libro. De todos modos, reivindico ese título definitivo porque establece una contradicción entre términos que se parece mucho a lo que yo mismo trato de decir ahora. Un juguete no debería morder. Los juguetes existen para entretener, para estimular la imaginación. Algo parecido hizo César González al bautizar su libro El niño resentido. Los niños deberían ser
alegres, inocentes y nunca un geyser de odio. Ambos títulos llaman la atención sobre un fenómeno que no merece existir, con el que no podemos ser cómplices. Porque, como dice la canción de The Smiths, toda criatura que es abusada, tanto literalmente como a través de la violencia política, social y familiar, y también de la indiferencia, deja de ser una criatura aunque su documento sostenga lo contrario, para convertirse en un viejo. No consintamos que sigan despojando de su juventud a nuestros jóvenes. Picasso solía decir que toma mucho tiempo llegar a ser joven. Nada me gustaría más, hoy, que descubrir que todavía no perdimos el tren. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube.